Decir sí cuando quiero decir no genera ansiedad. A. Tony. Prólogo. Estás solo. Nadie lo sabe. Calla y finge. Mas finge sin fingir. Nada esperes que en ti ya no exista. Cada uno consigo es todo. Tienes sol si hay sol. Ramas si ramas buscas. Suerte si la suerte te es dada. Fernando Pessoa. Como las gaviotas. Cruzando temporales, se aprende a planear. Sobrevolar la vida para avanzar usando la violencia del viento, igual que las gaviotas. Joan Margarit. Desde los albores de la humanidad, el interés por lo incomprendido ha llevado al ser humano a la búsqueda incesante de aquello que le ayude a sobrevivir y que dé sentido a su existencia. De esta manera, el género humano ha creado mitos y dioses para justificar la penuria y las dificultades de la vida. Es a partir de las sociedades modernas con la caída de imperios, reinos y catedrales, no en todos lados, y sobre todo con la consciencia del yo, que mujeres y hombres pasan a ser personas y reconocerse como tales. Con esta consciencia del yo empiezan a caer mitos y dioses para entrar en los amaneceres de la búsqueda en el interior del sí mismo, y así explorar los confines del universo humano. Aquí nace la búsqueda consciente y es donde mujeres y hombres pueden empezar a ser libres. En este viaje hacia la consciencia es donde aparece María Teresa Llobet, que desde bien joven ha reconocido en ella la presencia del ser, pero que ha sido en su madurez que se ha manifestado como una exhalación. Con un trabajo largo y profundo en el ámbito psicológico, corporal y espiritual, ha nacido en ella lo que, a mi entender, completa el círculo de crecimiento personal. Este círculo gestáltico se manifiesta con la necesidad de transmitir lo aprendido, y así empieza su labor de terapeuta, acompañando tanto el ámbito físico-energético como en el psicoterapéutico. Es un poco más tarde que empieza con la transmisión de sus experiencias y conocimiento a través de sus libros. Su interés desde siempre por la expresión a través de la escritura y la literatura, sin duda tiene que ver con la fluidez de sus textos. Libros estos incisivos, aclaradores y hasta diría apasionados, son fáciles de leer y aportan un sensible conocimiento al gran público, y sobre todo a aquellos que quieran iniciarse o profundizar en el mundo del autoconocimiento. Invito a su lectura y sobre todo a la aventura del ser consciente. Sergi Marcos, Rubí, marzo 2020. Introducción. Cuando decimos sí, a pesar de sentir que queremos decir no, nuestro cerebro recibe dos órdenes contradictorias. Esta contradicción crea un desequilibrio interno que estresa nuestro sistema nervioso. Más tarde o más temprano aparecen los síntomas que conocemos como ansiedad, mareo, ahogo, dolores musculares, diarreas. En este texto hablo de las razones que nos llevan a decir sí cuando sentimos que queremos decir no, y de lo que necesitamos aprender para no decir sí cuando queremos decir no. Primera parte. Condicionados por nuestro pasado. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Jiddu Krishnamurti. Estamos construidos a base de experiencias y aprendizajes que tuvieron lugar en nuestra niñez, se complementaron en nuestra adolescencia y viven en nosotros sin que seamos conscientes de ellos. El resultado es un conjunto de comportamientos que denominamos carácter. Aunque solemos creer que el carácter es inamovible, si somos conscientes de las conductas que lo conforman, de la misma manera que las hemos aprendido, podemos desaprenderlas. En esta primera parte del audiolibro, vamos pues a explorar cuáles son los aprendizajes que nos llevan a decir sí, aunque sintamos que lo que queremos es decir no. Nos va a servir de guía la historia de Claudia, una profesora de universidad que hace tiempo vino a mi consulta porque sufría ansiedad. En la exposición inicial de su vida, en aquel momento, me contó que estaba casada desde hacía 8 años, que tenía una hermana,
que sus padres habían muerto hacía tiempo y que una de las cosas que le preocupaban era su incapacidad de poner límites tan básicos a su hija de 5 años como el que tuviera un horario de acostarse o que guardara los juguetes. Poco a poco se dio cuenta que también le resultaba difícil ponérselos a su hermana para que no fuera de visita en días laborables pasadas las 10 de la noche. Como consecuencia, se acostaba mucho más tarde y a la mañana siguiente tenía sueño, poca energía y le dolía la cabeza. Tampoco sabía decir no a sus compañeros de trabajo cuando le pedían si podía suplirlos en alguna clase o vigilar algún examen. Ni a sus alumnos cuando le pedían que fuera la tutora de sus proyectos, aunque esto significara que su propio trabajo se retrasase. Ni siquiera podía decir esto no me gusta cuando su marido, a pesar de salir del trabajo a las 5, llegaba cada día después de las 11 de la noche sin tener ella ningún conocimiento de dónde había estado. Unas sesiones después, descubrió el porqué de esta imposibilidad de decir no. Patrón. Un patrón familiar es una manera de actuar que hemos aprendido, principalmente de los padres y abuelos. Todos repetimos patrones, pero el problema no es repetirlos, sino hacerlo de forma automática y sin conciencia de si son beneficiosos para nuestra vida. Tener un padre honesto y repetir esta manera de hacer seguramente nos ayudará en la vida, pero si lo que repetimos es el patrón de un padre quejica, puede que ahuyentemos o cansemos a las demás personas de nuestro entorno. Repetir la manera de hacer de nuestra familia no es una cuestión genética, sino que es un comportamiento aprendido, y como tal, se puede desaprender. En principio, cuanto más jóvenes somos, más facilidad tiene el cerebro para cambiar lo aprendido. Pero por encima de la edad están las ganas de evolucionar. He tenido en consulta personas con 60 años, con una evolución igual de rápida y profunda que otras mucho más jóvenes en las que se observaba mucha más resistencia al cambio. Esto ocurre porque cuando nos hemos identificado tanto con los patrones, pensamos que si los soltamos ya no sabremos quiénes somos. Pero lo cierto es que nadie es uno mismo repitiendo los comportamientos de los otros, aunque sean los de alguien tan cercano como nuestros padres o abuelos. Uno es uno mismo cuando actúa según su criterio y convicción. El padre de Claudia era un hombre dominante, y en cambio su madre era una mujer sumisa. Claudia eligió repetir el patrón de su madre que decía siempre sí, aunque fuera en detrimento de ella misma. Claro que Claudia podría haber elegido el patrón de su padre, pero por la razón que fuera, debió detectar que lo mejor para su supervivencia era someterse a los deseos de los demás. Como veremos más adelante, la obediencia tiene mucho que ver en nuestra supervivencia. Los humanos somos seres complejos y muchas veces no solo elegimos un patrón, nos identificamos con él y lo repetimos, sino que repetimos varios y de diferentes personas. A veces también ocurre que lo que elegimos es lo que yo llamo un contrapatrón. Vamos a hablar de él. Contrapatrón. Un niño es un ser que nace libre y que poco a poco es condicionado. A través del miedo se le enseña que no puede hacer lo que le gusta. No toques, no saltes, no corras, no vayas, no grites, no rías, no llores, no, no, no. Es cierto que debemos velar por su seguridad y decirles no a según qué cosas que la pueden poner en peligro. También es cierto que nos excedemos, demasiado a menudo, en nombre de la educación. Educación, tal como reza el diccionario, es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Aunque yo haya puesto un punto, no acaba aquí la definición, sino que continúa y dice que ese desarrollo intelectual, moral y afectivo se hará de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Entiendo. La educación es el instrumento para adaptar intelectual, moral y afectivamente al individuo a las normas de la sociedad donde vive. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a describir una, aunque no me queda otra que servirme de ellas para hacerlo. Hace unos años vi un dibujo que me impactó. El autor había retratado lo que sería una clase de primaria, pero en vez de niños había dibujado lápices. Así, los alumnos lápices estaban sentados en su pupitre, y el profesor lápiz, de espaldas a la pizarra, estaba dando su clase.
La puerta del aula estaba abierta y de pie en ella había un padre lápiz con su hijo de la mano. Supe que era su primer día de colegio, porque el niño todavía era una rama. No es solo la escuela quien nos educa. Gran parte de nuestra educación, o debería llamarla domesticación, y también en lo referente a lo social, se lleva a cabo en nuestra familia. Nuestros padres, tutores, abuelos e incluso a veces hermanos mayores, todos ellos colaboran en nuestro condicionamiento inculcándonos las normas para que encajemos en la sociedad, siempre con la mejor de las intenciones, por supuesto. Así, por ejemplo, mi madre no dejaba que yo bostezara porque era de persona maleducada, decía. De esta forma llegué a los 40 y tantos años de mi vida sin abrir la boca para relajar mi mandíbula. Tuviera sueño o no, estuviera en público o no. A mi madre se le olvidó decirme que en privado no era pecado. Hasta que al inicio de mi primera clase de yoga el profesor nos pidió que bostezáramos, y mientras lo hacíamos nos habló de las innumerables virtudes del bostezo en las que estaba incluida, además de relajar la cara y el diafragma, una mayor oxigenación del organismo. Naturalmente, el no bosteces no fue el único no de mi infancia. Hubieron otros muchos, como el no te despereces, que es de vagos, o el no juegues a pelota, que es de niños, o el no muevas las sillas que molestas al vecino de abajo, y ya en la adolescencia el no vengas más tarde de las 10, o el no te pintes, o no, o no, o no. Pero mis padres no tenían el monopolio del no. Practicar la negación excesiva en pos de un supuesto beneficio del niño es una práctica muy extendida. Los padres de Claudia también abusaban de la negación. Claudia me contó que no se sentía querida por sus padres, especialmente por el padre, que era quien más la coartaba. En vez de repetir el patrón de sumisión de su madre, Claudia podía haber repetido el de decir no de su padre, pero era tanto el daño que sentía cuando éste se lo decía, que lo tomó como el ejemplo de lo que no debía hacer. Decidió de una manera inconsciente que ella no infligiría daño a nadie con sus negativas, y mucho menos a su hija, y así fue como creó el contrapatrón. Borró de su lenguaje el no, pero al hacerlo se olvidó de ella misma porque, al decir siempre sí, renunciaba a lo que ella quería o necesitaba en pos de la necesidad o deseo de los demás. Hasta el momento hemos visto dos de las razones de decir sí cuando queremos decir no. 1. Repetir los patrones de nuestros adultos. 2. No repetir los patrones que nos hicieron sufrir. La tercera es la supervivencia. Obedecer para sobrevivir. Comparado con los otros mamíferos, los humanos somos los que más tiempo dependemos de los adultos. Otras especies antes de cumplir el año ya se han independizado, pero los humanos necesitamos que nos cuiden durante mucho más tiempo antes de valernos por nosotros mismos. Es a lo largo de este periodo de dependencia cuando se produce el condicionamiento del que he hablado anteriormente. En la niñez, el sistema nervioso es muy sensible a los gestos y sonidos. Obedecer nos reporta gestos y palabras amables de los adultos, y por tanto nos proporciona seguridad. Y al contrario, si no obedecemos, los movimientos y las palabras de los adultos son desagradables y sentimos miedo, soledad y desamparo. Pese a que de mayores no nos acordamos, cuando somos niños vemos a los adultos como unos seres omnipotentes, y aunque no lo racionalicemos, internamente sabemos que nuestra vida depende de ellos. No solo son los gritos o los gestos bruscos los que nos condicionan, también los castigos. Vernos privados de nuestros juegos o de salir con nuestros amigos, o incluso estar un tiempo encerrados en nuestro cuarto experimentando la soledad. Pero un castigo es una cosa concreta que pasa en un tiempo concreto. Mucho peor es una amenaza, como cuando te dicen si no te portas bien, te castigaré. La amenaza es un medio de dominar al otro a través del miedo, y es más eficaz que el castigo real, ya que la amenaza crea inseguridad. Cuando se amenaza, se anuncia un castigo a veces indeterminado que pasará en un futuro, a veces también indeterminado. Este no saber muy bien qué pasará ni cuándo pasará, dispara la imaginación del niño que sufre ante la incertidumbre. La pérdida de la seguridad atormenta más que el dolor del castigo. Por tanto, aunque no se materialice el castigo,
como muchas veces ocurre, la amenaza ya es por sí misma un castigo. Tú misma ya te lo encontrarás. Dios tiene un bastón que pega desde cualquier rincón, decía mi padre cuando no le hacía caso. Me pasé años en alerta, con el consiguiente estrés para mi organismo, temiendo el castigo divino que podía caer en cualquier momento desde cualquier lugar. Cuando las cosas me iban bien, pensaba que no durarían, y cuando me iban mal, que ya lo había vaticinado mi padre. Así, no es extraño que el niño, como consecuencia de las amenazas, gritos, castigos o gestos bruscos que le crean inseguridad y miedo, elija obedecer, ya que es una cuestión de supervivencia. Aunque yo, la verdad, me resistí bastante a que me domesticaran. Cuando mi abuela hablaba de mí, decía que yo era una niña de la tribu de la última palabra, porque cuando me parecía injusto lo que me mandaban, siempre lo rebatía. De todas formas, tal como os he contado, también acabé condicionada. Más de 40 años sin bostezar, entre otras cositas. Al igual que Claudia obedeciendo a su padre autoritario sin atreverse a decir que no, y años después, sin saber decírselo tampoco a su marido, a su hermana, a sus alumnos, ni a sus compañeros, y cuando vino a consulta, ni siquiera a su hija de 5 años. En realidad, creo que es imposible que uno no sea condicionado, pues uno sabe, aunque no conscientemente, que se juega en ello la vida. El amor condicionado. Biológicamente, los padres aman a sus crías. Los humanos, en general, también. Es el niño el que inconscientemente interpreta, por todo lo antes explicado, que si dice sí, le quieren, y por tanto no le abandonarán, con lo cual tendrá más posibilidades de sobrevivir. Este aprendizaje queda grabado profundamente de tal manera que muchas veces, cuando ya no necesitamos de los adultos, continuamos repitiéndolo como si no hubiera ninguna otra opción. En realidad, repetimos muchas actitudes que en su momento nos beneficiaron de alguna forma y que en el presente, aunque no nos beneficien e incluso nos perjudiquen, continuamos repitiendo sin tener consciencia de hacerlo. Además de a sobrevivir, aprendemos también que somos más o menos queridos según lo obedientes que seamos. Si no te portas bien, no te querré. Es una frase típica de aquellas que los adultos dicen a sus hijos, como el que dice: si no coges el paraguas, te vas a mojar. Claro que no le van a dejar de querer sus padres. Pero de pequeños no sabemos discernir, y el niño cree que tiene que comportarse como le dicen para ser querido. Es el amor condicionado. Nada que ver con el amor auténtico. El amor con el que se ama a la persona precisamente por ser ella misma. Entonces, como tantos otros, el aprendizaje de dejar nuestras propias necesidades y deseos a un lado para portarnos bien y ser queridos, lo vamos aplicando a lo largo de nuestra vida. No solo con nuestra familia, que es donde lo aprendimos, también con los amigos, compañeros de trabajo, pareja, hijos y, en el caso de Claudia, incluso con sus alumnos. Satisfacer nuestros deseos y necesidades aunque no nos quieran, o satisfacer los deseos y necesidades de los otros para que nos quieran. Este es el dilema con el que nos enfrentamos a menudo.